por el pase. Empezamos ya la Junta Médica y hoy vamos a hablar de una enfermedad que se le conocía como la enfermedad de los reyes, porque muchos sufrieron de ella y esto era porque se transmitía de las madres a los hijos. Pero hay más cosas sobre esta enfermedad, sobre este trastorno o condición, que es que algo muy importante. ¿No les ha pasado alguna vez que se han cortado y esa herida no ha coagulado, no ha dejado de sangrar, sino que seguía y seguía sangrando por un tiempo prolongado? O también, otra pista, ¿ustedes sabían que las articulaciones sangran en las personas que padecen esta enfermedad? Empezamos Junta Médica. Les voy a decir cuál es nuestro tema del día, es la hemofilia, porque hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Estamos en vivo, llámenos ya desde ahora, la línea médica, ya está abierta al 619-0670. Tenemos ya hashtag en las redes sociales, es Hablemos de Hemofilia. Vamos a presentar a nuestra Junta Médica del día, el doctor José Salazar, Pepe ya te iba a decir. José Salazar, médico cirujano. Nos vuelve a acompañar una vez más la doctora Nancy Loaiza, jefa del Departamento de Hematología del Hospital 2 de Mayo. También nos acompaña un día más Yasmín Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y le damos la bienvenida, por primera vez a nuestro estudio de Junta Médica, al doctor Pedro San Martín, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital 2 de Mayo también. Dos representantes del Hospital 2 de Mayo en el programa de Junta Médica. Muy bien. Vamos a darles más información sobre esta enfermedad. Lo van a ver ahora en su pantalla, como siempre. Nos pasamos aquí. Muy bien. Es un trastorno del sistema de coagulación de la sangre que provoca hemorragias internas y externas. La hemofilia se transmite de padres a hijos y, atención, no se contagia. Y los casos leves pueden pasar inadvertidos hasta que ocurre una cirugía o un traumatismo. Realmente la hemofilia no es un trastorno poco común en nuestro país, pero es importante saber de qué se trata, Y lo más importante, que es algo delicado y grave, además, Rápidamente, doctores, antes de ver el caso, que hay sobre este tema, una persona que se trata, de este trastorno puede hacer una vida completamente normal. Así es, sí. Bueno, la hemofilia, como bien lo has dicho, es una enfermedad hereditaria, es decir, el niño lo adquiere porque la mamá lo transmite, es una, lo diríamos, mutación de esa estructura pequeñita que es en los genes y lo que le da la condición de que haya sangrado. Entonces, el tratamiento, si lo damos oportunamente desde que el niño hace su primer sangrado y recibe para esto el tratamiento adecuado, puede llevar una vida totalmente normal. Completamente normal, Pero hay diversos grados de hemofilia. Lo vamos a ver más adelante. Lo que sí vamos a ver ahora es nuestro caso. Cuando yo tenía 1 año de edad, me pusieron una vacuna en la nalga y sangré. Y no paraba el sangrado, entonces me llevaron a diferentes hospitales. Mi nombre es Javier Álvarez, tengo 36 años y tengo hemofilia A severa. A mí me detectan la hemofilia cuando yo tenía 1 año de edad. En realidad fue bastante anecdótico porque mi familia nunca habíamos tenido un caso con hemofilia antes. E inclusive cuando mi mamá veía los moretones cuando yo era bebé, pensaban de que me golpeaba, la nana. Hasta que un día me pusieron una vacuna en la nalga y sangré y sangraba. Y no paraba el sangrado, entonces me llevaron a diferentes hospitales. Y al final en el hospital del niño, justamente, un médico hematólogo tuvo la suerte de diagnosticarme y le dice a mi mamá pues, que tengo hemofilia, y a mi papá también. Y obviamente comenzó con el tema de conocer primero por parte de ellos cómo reaccionar ante la enfermedad. Mi infancia la he tratado de realizar lo más normal posible. Mis padres siempre me inculcaron que estudiara normal. Si me ponía mal, faltaba obviamente al colegio 1 o 2 días. Yo jugaba con los demás niños, pero sí ya sabía que habían cosas que no podía hacer. Definitivamente el fútbol, por ejemplo, fue una de las primeras cosas que me prohibieron. Obviamente algunos accidentes, unos golpes, como cualquier niño, que se me agravaron por la hemofilia, pero he tenido una niñez bastante buena en realidad. Todos mis compañeros en realidad nos trataban de explicar muy bien, los hematólogos también nos trataban de apoyar. Yo me fui al hospital militar un tiempo, después me fui al hospital Revaliati, donde estuve muchísimos años, casi toda mi niñez y juventud estaba ahí. Actualmente ya estoy en el hospital Guillermo Almenara de nuevo.
y el tratamiento ha sido bastante diverso. Anteriormente se daba lo que es crío precipitado y plasma fresco, que es un tratamiento muy peligroso porque da la posibilidad de una infección viral. Actualmente nos dan concentrados de factor, que ya lo compra el Seguro Social felizmente desde el año 94 más o menos, y eso nos ha dado una mejor calidad de vida. Con eso yo puedo trabajar, estudiar, puedo viajar, lo tengo en mi trabajo, en la refrigeradora, en mi casa, o si yo tengo que viajar lo llevo en un empaque y pues hago mi vida casi normal. Bien, estamos en vivo. Nuestro hashtag es Hablemos de Hemofilia, así que escríbanos cualquier duda, ya lo saben, a las redes sociales. Además, ya lo saben, información es prevención, por eso la Junta Médica es el equipo de la salud. Bien, la doctora Loaiza ya está conmigo. Usted conoce muy bien a Javier porque ha sido su paciente, ¿no? Él comentaba que fue detectado, ¿no?, de hemofilia cuando era pequeño, aunque al principio costó un poco, ¿no?, porque tenía una especie de hematomas que incluso los padres pensaban que le golpeaban y tal, ¿no? Pero él comentaba algo de un factor. ¿Qué es ese factor realmente? Bueno, lo que pasa es que el conocimiento se ha ido dando. Ahora se habla mucho más de hemofilia que de antes, pues era difícil, los colegas, los médicos, en general esto no es solamente el hematólogo, hay que saber los médicos, sobre todo el pediatra, que es el primero que ve al niño. Entonces, en el caso de Javier, él dice de que comenzó, por ejemplo, ¿no?, si el niño se le aplica la vacuna intramuscular, normalmente en un niño sano no ocurre nada, pero si él tiene una hemofilia, entonces puede formarse un coágulo de sangre, lo que llamamos hematoma. Doctor, entonces, ¿las personas que nacen con hemofilia carecen de un factor de coagulación o lo tienen en baja cantidad? Así es. Entonces, es como una escalera. Hay varios factores de la coagulación. En el caso de la hemofilia, como hay dos tipos, puede ser el 8, que es hemofilia A, o el 9, que es hemofilia B. Hay deficiencia, hay una disminución en la producción de ese factor que es importante para la formación del coágulo. Muy bien. Podemos colocar la imagen que teníamos antes aquí en la pantalla que aparecía muy bien, ¿no? Los dos tipos de hemofilia, el A y el B. Explícanos detenidamente, por favor, de qué se trata esto. Bueno, observan ustedes aquí la formación de un coágulo. ¿Cómo se ha formado ese coágulo? Y eso se produce con una herida. Entonces se activan cada cascada, los factores de la coagulación tienen un número. Entonces se va activando el 12, el 11, el 9, pasa el 9, el 8, el 10 y así hasta formar este coágulo de fibrina. Pero ustedes observan un niño con hemofilia, por ejemplo, este pequeño se cortó y al no tener, es como una escalera, no tiene ese peldaño, no puede activar al otro factor. Entonces, ¿qué pasa? Que la coagulación se detiene. No forma este coágulo fuerte. No es que no se forme, se va a formar, pero lentamente. Y mientras tanto, el niño está sangrando y sangrando. Ahora, cuando hablamos de este sangrado, no es que sangre así como un chisguete, ¿no?, de manera incontrolada, sino que sale de manera prolongada, o sea, dura más de lo normal. Es la principal característica que vas a encontrar, que es un sangrado prolongado. Y como dijo la doctora, puedes encontrarlo también en las articulaciones, pero eso lo ves ya en estadios más avanzados. Lo primero que te va a llamar la atención son niños que tal vez le están quitando una muela o que tal vez empiezan a sangrar por la nariz, es muy común, epistasis, pero esa es de manera más prolongada. ¿Y por qué los niños que tienen hemofilia tienen unos moretones muy grandes en el cuerpo? Bueno, es precisamente por esto. ¿No? Usted sabe que los niños no les podemos decir quédate sentadito, ¿verdad? Corren y se va contra la mesa, por ejemplo, y el niño se golpea. Entonces los golpes comunes, que en un niño normal no ocurriría nada, en ellos se forman los moretones. Pero como bien lo dice el doctor, en realidad si es un niño bien cuidado, la hemofilia aparece cuando comienza a caminar o a gatear el niño, porque esa fricción de las articulaciones internamente hace que comience a haber sangrado interno. Y es la manifestación más importante y la que nos va a causar serios problemas. Pero son tremendos moretones, ¿no, doctora? Por ejemplo, acá, ¿no? De repente alguien lo cogió, el niño empieza a gatear, a dar sus primeros pasos y lo cogemos del bracito. Solo esa presión condiciona el sangrado. A veces van al hospital por alguna razón y les toman una muestra de sangre. Entonces se presenta esa lesión y condiciona el sangrado. Muy bien. Vamos a ver los síntomas. ¿Les parece si vemos los síntomas? A ver si vemos en la pantalla ya el listado de síntomas, ¿no?, de la hemofilia. Vemos ahí hematomas extensos, lo veíamos en la fotografía, sangrado espontáneo, sangrado abundante.
estamos de acuerdo con estos síntomas. Aquí faltaría lo que es el sangrado interno, que son las articulaciones. ¿Cómo lo detectamos? Un niño que comienza a caminar... Ahí lo tenemos, doctora. No se nos adelante, que tenemos todos los síntomas. Perfecto. Sangrado dentro de los músculos y las articulaciones. Y aquí sí quiero que nos expliquen muy bien, porque eso de sangrado de las articulaciones suena medio extraño. Claro, ¿no? esa fricción que les comentaba internamente al caminar, como es una cavidad, entonces permite ahí hay vasos pequeñitos y de ahí es donde comienza a ver el sangrado. Ahora, eso no se va a ver, por eso es que siempre es importante, porque la hemofilia, claro, es hereditaria, pero lo puede presentar cualquier familia, porque es una mutación. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente una manera de identificar es cuando el niño está caminando y la articulación se comienza a hinchar. Se hincha y comienza a haber calor y dolor del niño. Ese dolor es insoportable. Tendríamos que nosotros realmente sentir, creo que si es de 0 a 10, será 10. Pero el doctor dijo algo muy interesante, ¿no? Que puede que ese niño haya estado jugando fútbol, haciendo deporte y no hay ningún efecto. Sin embargo, puede que otro día no aparezca con que se le han inflamado las articulaciones. Sí, nosotros en el diagnóstico de esta enfermedad, la sospecha la tenemos porque la enfermedad puede dar manifestaciones dependiendo de dónde debute. Si es un sangrado en el sistema nervioso, va a dar síntomas neurológicos. Si es del riñón, va a producir síntomas urinarios. Si es de la articulación, va a dar síntomas por ese lado. Pero en general nosotros le recomendamos a los alumnos, a los colegas a que enseñamos, de que la enfermedad debe diagnosticarse siempre que yo observe que el evento de sangrado que estoy viendo no tiene relación con el estrés o la injuria que se ha producido, el daño. Por ejemplo, un niño se muerde la lengua y sangra. Pasa 1 hora, le dan agua con sal y sigue sangrando. Pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 8 horas, recién lo llevan al hospital y está con 3 de hemoglobina. Entonces, entre morderse la lengua y anemizarse de esa manera por sangrado, no hay una relación. Otra circunstancia, un niño de 2 años está bailando, la familia le celebra, se golpea con el borde de la mesa, llora. La mamá lo calma, lo lleva a dormir. Media hora después lo va a ver y el bebé está convulsionando. Lo llevan al hospital, tiene un hematoma intracraneal. O sea, el golpe, ¿quién no se ha golpeado al borde de la mesa? Claro. Pero que haya un hematoma por ese golpe, no hay una relación. Yo sospecho en ese caso de una enfermedad de la coagulación, dentro de ellos hemofilia, que es la más frecuente. Podría ser, ¿no? Bien, antes hablamos, ¿no?, del tema del sangrado de las articulaciones, pero es posible, por ejemplo, que no sangre el codo, la rodilla, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Usted lo explicó muy bien antes, ¿no? Este sangrado interno, este sangrado por dentro, entre una persona normal, ¿no?, que camina, y una persona que tiene hemofilia y que empieza a sangrar por dentro. Explíquenos un poquito mejor. Bueno, como les comentaba, ¿no? O sea, todos nosotros, como tenemos la coagulación adecuada, hacemos todas nuestras actividades y no nos pasa nada. Pero el hemofílico no. El hemofílico, por ejemplo, está caminando y quiere subir al micro, de repente corre y hace se estira. Ese simple estirón ya comenzó a haber sangrado. Puede ser en esta articulación, la rodilla, o puede ser interna. Acá adentro tenemos un músculo, que es el hematoma, que es el músculo del psoas. Ese tirón hizo que sangrara. Entonces, ellos ya conocen desde al inicio que eso ya probablemente es su causa de sangrado. Ahora, depende también de si la articulación la usan más. Por ejemplo, hay niños que les encanta escribir bastante, ¿no? En el colegio son muy... O están dibujando todo el día en casa. O dibujan, o les encanta los codos. Entonces, las zonas más importantes de sangrado son las rodillas, porque los tobillos, porque ahí es más el movimiento, ¿no? Los codos, los hombros, son zonas de mayor sangrado, la cadera, depende del tipo de actividad, de mayor actividad que haga, ¿no? Y lamentablemente ese es el problema, porque los sangrados, un hemofílico puede sangrar 10 a 15 veces al mes internamente. Si es que no tiene ese tratamiento, que bueno, posteriormente hablaremos, que es el factor de la coagulación, que ya ellos se aplican, ese sangrado va a continuar lentamente y va a ocasionar destrucción de la articulación. Eso es y ese es el problema.
Exacto. Y ya ¿Algo lo por comentar? rapidísimo, así, para comentar lo de la doctora, aunque no parezca tan común, la sangre es un agente irritante. Siempre y cuando se encuentre dentro de los vasos no va a tener mayor compromiso, pero en una articulación, cuando se extravasa, va a ocasionar lesión. Entonces, esto va a ocasionar dolor también. Entonces, a veces las personas piensan que un sangrado interno no te tendría por qué doler, porque es simplemente una acumulación de sangre. Claro, pero y eso, sí te va a y dar eso también síntomas. iba a una de las preguntas que van a venir después de la pausa, ¿no? Y es que si las personas que van a tener una hemorragia interna ya lo van sintiendo, ¿no? Como cuando te va a venir un fuerte dolor de cabeza, una Exacto, como el migraña, aura del etcétera. nervio. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos hablando de la hemofilia, no se olvide, tenemos hashtag Hablemos de Hemofilia. Ya lo decíamos, la hemofilia no se contagia, sino que se transmite, y esta imagen nos viene muy bien, ¿no?, para entender cómo es realmente que se transmite esta enfermedad de padres a hijos. A ver, doctora, explíquenos. Bien, por ejemplo, en este primer gráfico, siempre hay un miembro de la familia donde empieza la enfermedad, porque como es defecto genético, es una mutación, aparece, por ejemplo, en ese niño, que después ya es adulto, lo ven en rojo porque es el hemofílico, es el que tiene todas las manifestaciones, y tiene hijos con una mujer que es sana. Como esto es cruce de cromosomas, entonces tenemos estas posibilidades, y esto se da al azar en cada embarazo. Si sus hijos son varones, ustedes lo ven en blanco, son totalmente sanos. Esa es la importancia de la consejería genética, que si tienen un hijo varoncito, ya ellos deberían se sugiere que ya no tengan más hijos, porque acá rompe ya la cadena de la hemofilia en la familia. Pero si tienen una niña, ustedes ven las de negro, ambas son portadoras. Quiere decir que ellas van a continuar la hemofilia en sus hijos varones. Eso quiere decir, doctora, que ellas no son hemofílicas, pero que son portadoras. Tienen el defecto genético, pero no tienen síntomas. Lo van a transmitir. Entonces, esta niña, después ya adulta, la ven acá, tiene hijos con un hombre sano. Igual, vamos a ver, en el caso de los varones, 50% de probabilidad que tengan hemofilia o 50% que sean niños sanos. Y en el caso de sus niñas, 50% de probabilidad que tengan que sean portadoras y que sean sanas. Entonces, esto se da al azar, es como si en cada embarazo yo tiro un dado. Si es el embarazo varón, puede ser hemofílico o puede ser sano. No, vemos entonces, ¿no?, las tres posibilidades. Las posibilidades, realmente. exactamente. No. Muy bien, ya hemos entendido entonces cómo se transmite la hemofilia. No se contagia, que quede claro. Vamos a ver el dato número 3. Es fundamental mantener una buena salud oral para prevenir las enfermedades que predisponen el sangrado de encías, ¿no?, como la periodontitis. Sea un paciente hemofílico o no, hay que seguir esa indicación en todos, en realidad. Porque no necesariamente... Ese es para el público en general. Para el público en general, pero no necesariamente un sangrado de la gingiva va a ser relacionado con hemofilia, sino imagínate cuántos pacientes serían diagnosticados por eso. Pero es más grave, ¿no? Pero es más grave en los pacientes que tienen hemofilia, eso sí es Claro, cierto. sí, obviamente va a ser más prolongado, va a llamar más la atención. Y como dijo el doctor, es algo que no justifica la cantidad del sangrado o la gravedad que va a presentar. Bien, ¿se acuerdan que yo antes les estaba preguntando, ¿no?, si una persona que tiene hemofilia y tiene una hemorragia interna ya como que empieza a sentir de que le va a venir la hemorragia? ¿Cuáles son los síntomas que ellos tienen? Al comienzo se va a sentir un hormigueo, una quemazón, que es debido, como el aura que un paciente que tiene migraña lo puede llegar a presentar del mismo modo, y este va a ir aumentando en intensidad. Hay ciertos estadios que se va a encontrar del 1 al 3, según la intensidad del grado del dolor o del sangrado que padezca el paciente. Pero sí lo sienten entonces. Y en el caso de los niños... Va a depender del órgano que se afecta. Porque si la hemorragia es del sistema nervioso, entonces puede, y si es incipiente, puede ser inclusive hasta asintomática, silenciosa. No se da cuenta pero, el paciente. Y el paciente ni siquiera se da cuenta. Pero si es importante, va a depender de la localización del cerebro para dar la expresión clínica. Ahora, el sangrado, si es en otras localizaciones, por ejemplo, pulmonar, renal, hepática, en la musculosoas,
Entonces va a dar manifestaciones totalmente diferentes. No es una sola, depende del órgano que se afecte. Muy bien. Y ahora sí, doctor, desde su campo, ¿no? Que es la pediatría, en el caso de los niños, de los bebés, mejor dicho, ¿no? Que un bebé llora, no puede hablar, no puede decir, oiga, siento esto, siento lo otro, ¿no? Habitualmente la hemofilia empieza a dar manifestaciones después del año. Ya se ha mencionado que es porque es la edad en que el bebé empieza a caminar y empieza a exponerse a traumas, etc. ¿no? El primer año de vida es un lactante que no camina, la mamá lo trata como si fuera un cristal, está protegido. Pero sí es posible que se produzcan síntomas. Por ejemplo, la inamovilidad de una articulación, no expresada lógicamente a esa edad por el bebé, pero uno observa la inamovilidad de una articulación. El bebé evita mover esa articulación seguramente porque le duele o le despierta llanto, puede dar esta manifestación. O quizás, ahora que hablamos de la inamovilidad de una articulación, imagínense que sea la pierna, ¿no? Se me ocurre. La mamá puede darse cuenta en el momento de que le cambia todos los días, varias veces al día, el pañal, ¿no? Y que cada vez que le levanta la pierna, el bebé habitualmente suelta, lo que llora. sucede con la hemofilia, y lo señaló la doctora, es que la mamá percibe el problema y lo lleva al pediatra. Es el pediatra el primero que toma contacto. Nosotros somos los principales proveedores de clientes de la doctora. Porque así funciona. Le damos pasando los pacientitos que se van detectando, y el que tiene alto índice de sospecha de que tiene esta enfermedad. Doctor, pero también lo podríamos ver si es que hay mucha digitopresión en el niño. Puede formar que te sujetan al momento de sujetar al niño al hacer diferentes cosas y que queden los hematomas. Podría hacerse evidente de esa manera, ¿no? Claro, en menores de un año, antes de que ya estén caminando y sufran más. Accidentalmente puede suceder que un bebé se caiga de la cama. Claro, no puede pasar. Puede caérsele al familiar o puede golpearse accidentalmente y observar nosotros el evento hemostático, el sangrado, ¿no? O el hematoma, las equimosis, eso es lo que estamos observando en la foto. Muy bien. Yasmín está aquí o no sé dónde está. Estaba calladita todo el programa. Lo tangible, lo intangible. Luego tenemos una parte contigo, así que no te preocupes. Ahora sí vamos a ver qué más nos ha contado Javier. Además del factor que nos dan, normalmente nos implica tener que hacer determinados ejercicios, lo que llamamos terapia física. Lo que pasa es de que mi generación tiene lo que llamamos daños articulares, movimientos limitados en los codos y en los tobillos, y eso hace obviamente de que yo tenga que hacer terapia física en el hospital para poder mejorar obviamente mi estado de salud. Otros medicamentos que se den realmente no en general, casi todo se basa en concentrado de factor, en este caso 8, porque tengo hemofilia A, y básicamente de esa manera nos manejan. Algo que quisiera decir es que no solamente lean en internet, sino que compartan experiencias con otros papás que ya tienen hijos con hemofilia, con jóvenes con hemofilia y obviamente con sus médicos, porque es muy importante que el papá joven y la mamá nueva puedan tener ese conocimiento e inculcarle a sus hijos poco a poco eso. De esa manera ellos comienzan a independizarse más y ver que realmente tener hemofilia en el Perú, si bien es cierto, es limitante en algunas cosas, no es tampoco un obstáculo para tener una vida normal. Muy bien, doctora Loaiza, la hemofilia puede ser leve, moderada y severa, ¿no? Sí. Lo que Javier tiene es una hemofilia A severa. A severa. Para esto hay que hacer un estudio, entonces se toma la muestra de sangre al niño que se sospecha y se le hace el dosaje del factor. Entonces ahí se determina el tipo, si es A o si es B, que es importante porque el tratamiento es diferente, y se le determina por el grado de severidad. En el caso de Javier tiene menos de 1% de factor 8. Nosotros tenemos de 60 a 100% es lo normal. Entonces, el severo tiene menos de 1, o sea, no tiene prácticamente nada de factor. El moderado es de 1 a 5 y el leve más de 5 hasta 40%. Eso es importante porque de acuerdo a eso también son los síntomas. El leve puede pasar incluso desapercibido. Asintomático, ¿no? Si tiene, por ejemplo, 20% de factor, le permite vivir bien, pero de repente se va al dentista, cualquier odontólogo, le extraen una muela y comienza a sangrar. Pero siempre con tratamiento, a pesar de que sea leve, Tiene que recibir el tratamiento para algún procedimiento quirúrgico. Ah, ya, solo cuando se va a someter a un procedimiento quirúrgico. Claro, el tratamiento es para el moderado y para el severo. Muy bien. Pregunta de las redes sociales, Benjamín.
Dice, hola, quisiera saber qué es la hemartrosis hemofílica y cómo se soluciona. Es lo que hemos estado hablando. La hemartrosis es el sangrado de las articulaciones. Entonces, ¿aquí qué le diríamos a Benjamín? ¿Cuál es el tratamiento? Es una complicación la más frecuente en la hemofilia y en realidad se soluciona si es que primero de que el hemofílico tiene que saber qué tipo de actividad realizar y qué no hacer. Y en segundo lugar, como si es que tiene el tratamiento, apenas hay ese aviso, ellos se aplican su factor en su casa y con esto para el ¿Este factor es como una insulina? Para ejemplificarlo viene mejor. el que usamos nosotros son los llamados plasmáticos, no se hace en el país, se trae por empresas y se produce de donantes voluntarios en grandes cantidades que donan su plasma. Y de ahí, por la tecnología, sale el frasquito, que probablemente lo vamos a ver, liofilizado, es decir, en polvo. Ese frasco tiene un líquido y se diluye y ellos aprenden a aplicarse. A ellos mismos. No hace falta que vayan al hospital, ¿no? O a un centro médico. Es que ahora ya tienen el tratamiento domiciliario. Perfecto. Es importante señalar que en la década del 60 la esperanza de vida al nacer de un hemofílico era 11 años. En el 80, cuando inician la epidemia del SIDA, la esperanza de vida al nacer es 60 años. ¿Y esto por qué? Por la aparición de estos liofilizados, estos recombinantes que se pueden aplicar. Nosotros estamos entrando en esa era recién como país, ¿no? Estamos empezando a usar Perfecto. Luego vamos a profundizar más en este tema. Ahora veamos esto que también es importante, ¿no? ¿Cómo actuamos ante una hemorragia? Cuando nos referimos a pequeñas heridas abiertas, ¿no? Hay que lavar muy bien con agua y jabón, desinfectar y cubrir y presionar con una venda solo si es necesario. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Ese es el caso de una herida leve. Vamos a ver en otras pequeñas hemorragias externas. Aplicar gasa con un antifibronilítico, ¿no? ¿Qué significa esta palabrita? Bueno, nosotros tenemos medicamentos que ayudan a la coagulación, la formación de ese coágulo. Uno de ellos se llama antifibrinolítico que es el ácido tranexámico, que es el que tenemos en el país, que viene en tabletas o viene en ampollas. Este permite que incluso yo puedo romper la ampolla y ponerlo directamente a la herida. Entonces, con la sangre que está ahí hace que se active y se forme coágulo de fibras. Ah, muy bien. Pues, y sirve para que ayude a esos sangrados leves, para que pare el sangrado. Entonces, ¿lo podemos aplicar directamente o también con la gasa? ¿No? Directamente de las dos formas. y colocarlo. Seguimos adelante, presionar o taponar, ¿no? A ver si volvemos, que se le han saltado. Y aplicar agua fría o hielo. Seguimos, estamos bien todavía. Ahí, ¿no? El hielo. Cuando hay una articulación que está sangrando y está dolorosa, ellos ya saben que tienen que sacan el hielo, lo envuelven en una gasita y se lo ponen. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hielo hace que se produzca la vasoconstricción, es decir, que ese vaso que está sangrando, por la acción de la temperatura fría, se contrae y ayuda a que pare el sangrado. Ah, perfecto. Muy buen dato, ya lo han visto aquí, ¿no? en la pantalla. Y por último, pequeñas hemorragias subcutáneas. Aplicar algo frío y hacer presión y aplicar pomada o nuevamente no antitrombótica. No, esa es otra cosa. Bueno, es lo mismo. Ajá. El término es similar. ¿No? Muy bien. Dicho esto, señores, hacemos nuestra segunda pausa en Junta Médica. Ya regresamos. Tenemos una llamada desde Ancash. Apolinario, hola, buenos días. Buenos días, doctora. Le habla el papá de Diego. Mi hijo tiene lastimada la rodilla y a pesar del tratamiento no puede caminar. Tiene 13 años. Muy bien. ¿Es hemofílico? Pero, ¿tenemos todavía Apolinario en línea? ¿O ya? Sí. Sí. ¿Su hijo tiene 13 o 3 años? ¿Es hemofílico su hijo? De 8 años y sangra tuvo un sangrado en la cabeza y le da algunas convulsiones cuando tiene una fiebre alta. ¿Es hemofílico?
pero ese hemofílico ha sido diagnosticado con ese Sí, trastorno. los dos tienen hemofilia, uno tiene 2.5 y el otro tiene 3%. Los doctores quieren saber cuál es su consulta exacta. ¿Cómo podemos solucionar? Porque el de 13 años ha empezado a cojear fuerte de la rodilla. Muy bien, vamos a ver. A ver, doctores. Bueno, lo que pasa es que, como ya comentamos, las articulaciones se afectan, son las que más se afectan. Entonces es importante trabajar mucho la rehabilitación. O sea, el cuadro agudo del sangrado va a parar con el factor. Pero ¿qué pasa? Que, como estaba comentando el doctor, ya la sangre internamente comienza a destruir ya el hueso. Entonces, lo segundo es que como el niño, por el dolor, la articulación la dobla y no hay movimiento, quedémonos así 2 semanas y no vamos a poder extender la articulación. Entonces, ahí es fundamental el apoyo del rehabilitador. Y le sugiero, en todo caso, al señor que acuda al hospital para que evalúen con placas radiográficas, hay que evaluar la articulación y con el rehabilitador entrar a un programa de rehabilitación que es fundamental. Y ese programa tiene que ser con un rehabilitador que conozca y que trabaje en hemofilia, porque no es cualquier actividad que tiene que hacer. Usted me decía, doctora, que tienen varios centros aquí en el país. En Ancash, que es donde se encuentra este señor, ¿hay un centro lamentablemente, nosotros tenemos, hemos descentralizado la atención, tenemos ya 11 centros. Lamentablemente en Ancash no tenemos uno. Tenemos en Trujillo, que sería más cercano para él, o Lima, para que yo le sugeriría al señor que en todo caso viniera a Lima para que se le pueda hacer una evaluación y nos comunicamos. Nuestros rehabilitadores se comunican con el rehabilitador del centro y le dan las indicaciones. Es fundamental. Otra cosa, los ejercicios. No es que no pueda hacer ejercicios. Tiene, por ejemplo, el mejor ejercicio es la natación, porque el agua permite, amortigua y fortalece la musculatura. Aparte de la natación, algunos ejercicios que puede realizar en casa con su pequeño. Por eso es que el rehabilitador les indica qué tipo de ejercicios diariamente tiene que desarrollar. ¿Por qué cojea? Porque la articulación ya está doblada, por eso está cojeando. ¿No? Muy bien, entonces aquí es trabajo netamente no de la rehabilitación, no del tratamiento que le puedan suministrar en sí. Pero no es que lo va a sustituir, o sea, los dos van a ir... Claro, de la mano, si no se complementan. Exacto. Los cambios que se han producido en la articulación, esa hipertrofia del cartílago también y de los vasos, hacen que estas articulaciones que ya tienen esta afectación sangren con más frecuencia que una articulación normal. Claro. Entonces no es cualquier rehabilitación, tiene que ser alguien que tenga experiencia en el manejo de hemofilia. En el tema en concreto, ¿no? El dato 4, lo vamos a ver ahora. La hemofilia es un trastorno poco común y complejo, requiere más que solo el tratamiento de hemorragias agudas. Y ahora sí, Yasmín, voy a necesitar de tu participación, ¿no? Porque vamos a ver vamos a hablar sobre el aspecto emocional. Por un lado, los niños que tienen hemofilia, claro está, pero por otro lado, los padres, ¿no? Cuando se enteran, ¿no?, de que un hijo o una hija tiene esta enfermedad. Bueno, el hijo no, porque no lo puede tener. Para darle el pase a la doctora. Doctor, pero déjenme hablar. Para un momento que le quiero dar pase y ustedes también. Los hemofílicos tienen problemas de crecimiento y desarrollo, tienen problemas de escolaridad, tienen problemas de depresión y ansiedad también. No solamente él, sino su familia. De ahí la importancia de la presencia de la doctora aquí. Claro. Porque ese es un tema que debemos enfocar siempre en estas familias. ¿No? Ahora sí, Yasmín, ya te quito un minuto. Sí. Okay. Lo que pasa es que los padres, definitivamente al inicio cuando el bebé es recién nacido, va a tender a proteger, ¿no? Y es lo que se espera. De ahí no debemos confundir la protección, la vigilancia que también se tiene en la etapa de la niñez. Con la sobreprotección, ¿no? O incluso la labor preventiva, porque muchos de los tips que se han estado dando en relación a las heridas y más, van también a razón de desarrollar ciertas actitudes que fomenten la prevención desde casa y en el autocuidado. Entonces se espera que los padres tengan un rol bastante activo en la parte de la niñez y a partir de la pubertad, adolescencia, que los niños o los preadolescentes, adolescentes puedan por sí mismos empezar a cuidarse cuando ellos vean que de repente tienen algún tipo de corte, o porque a partir de esa edad es que ellos ya tienen un poco más de autonomía, independencia de se pueden ir a una pijamada, se pueden ir a alguna actividad en el campo, pero de base es súper importante que los padres puedan trabajar
la parte emocional con la que ellos procesan la enfermedad del niño y también reciben la noticia. Muchos padres la pueden recibir como es una debilidad que mi hijo tiene, es una carga y es lo que le transmiten al niño, ¿no? O otros lo pueden tomar como es un reto que tú tienes que superar, ¿no? De repente tú tienes que esforzarte un poco más, ¿no? Y saber equilibrar las actividades en casa, tanto que de repente muchos niños que tienen características un poco más introvertidas, de repente la enfermedad no los va a complicar tanto, a diferencia de un niño que es súper extrovertido y que quiere estar en el parque, quiere estar correteando, quiere estar jugando, va a tener mucha mayor propensión a lastimarse. Entonces, ver cuáles son las características de este niño y en relación a ello poder tratar de canalizar la energía de él, ya sea para actividades artísticas, en el caso de la introversión, claro, dibujo, jardinería. Música también. Música también, ¿no? O sea, buscar otras ramas de apoyo que le permitan al niño también expresarse y desarrollarse, porque la interacción social se desarrolla en los primeros años de vida. Y si el niño no sale al parque a jugar, no es tratado como un niño... No socializa, en el futuro va a tener esta dificultad. Entonces se trata de que no pierda eso. Aparte, a menor cantidad de movimiento, mayor probabilidad de que el niño se lesione, ¿no? En términos de la articulación. Cuando un niño acude ya al colegio, es importante que los padres comuniquen, ¿no?, a los docentes de la escuela que tiene esta condición. Y que lo haga el niño también permanentemente, ¿no? O ya el adolescente. Depende. A veces con ciertas restricciones diría yo, porque yo tuve el caso de un niño que tenía hemofilia y los padres transmitieron la noticia en el colegio y el director la propagó y comenzó a ser visto como el raro. Claro, al final hay que tener cuidado y puede desarrollarse el bullying bajo este tipo de comunicación. Entonces también es importante consultarle al niño y quizás en un primer momento manejarlo de manera privada si es que él también quiere que sea visto de esa manera, porque también se tiene que medir cómo es que el entorno va a reaccionar frente a esta noticia y cómo el niño lo va a tomar y cómo es que va a impactar en él. Claro, pero no es posible que se den cuenta los compañeros cuando hacemos algún deporte, nos toca la educación física, ¿no? Sí. Lo ideal es, nosotros hemos tenido que a veces ir al colegio a dictar unas charlas sobre todo a los profesores que están en contacto con el niño, a explicarles a los mismos niños, sus compañeritos, porque claro, muchos de ellos esconden el diagnóstico, pero tampoco no es bueno porque tienen que ellos saber, o sea, si por alguna razón ocurre algún problema, la profesora del aula tiene que saber cómo actuar. Y precisamente esos tips que hicieron de cómo actuar con los sangrados en momentos de corte, eso es lo que se le explica al profesor o profesora para que actúen en el momento. Y tienen que tener también la disponibilidad de un teléfono de contacto para que llamen inmediatamente a la familia para que lleguen. Pero sí es importante porque tenemos que comunicar mucho sobre la hemofilia, porque también hemos tenido problemas en los colegios que creen que la hemofilia es como una hepatitis, que se contagia. Entonces, lo que dice la doctora es importante, ¿no? Entonces, a veces nosotros... es un equipo multidisciplinario que tiene que actuar, ¿no? y a veces salimos. Lo que usted decía, no solamente es educar a los padres de familia, educar a los maestros en las escuelas, sino al propio niño, ¿no? Que él sepa perfectamente en qué consiste ese trastorno. ¿Qué hacer si le pasa alguna vez? ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? ¿No? ¿Y qué no hacer? Eso también es lo más difícil, porque la mayoría de estos niños son hiperactivos, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué nos ha preparado Aura, ahora que estamos hablando de la hemofilia. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al Hospital 2 de Mayo en búsqueda de una de las enfermedades más raras, conocidas como enfermedad huérfana, la hemofilia. Por eso estamos con la doctora Nancy. Doctora, cuéntenos sobre la especialidad en este hospital. Bueno, estamos en el Hospital 2 de Mayo, es el centro de referencia nacional en el tratamiento de hemofilia del Ministerio de Salud. Es el primer centro que se creó, actualmente ya tenemos 11 a nivel nacional para descentralizar esta enfermedad que, como bien lo dice, es rara. Bien, entonces nos espera una gran ruta. Doctora, empecemos, Vamos. por favor. Continuando con nuestra ruta en el Hospital 2 de Mayo, doctora, cuéntenos sobre el kit que se le entrega a los pacientes con hemofilia. Bien, este es el kit de tratamiento del factor 8.
cuenta con, este es el factor 8, liofilizado, quiere decir en polvo. Este se va a diluir con este líquido, que es su propio diluyente, se hace una mezcla, este es el filtro para quitar las impurezas y este es el kit de administración, su alita para cargar el factor, y el mismo paciente en su casa se va a aplicar el factor dependiendo del peso, de la severidad de la hemofilia y si es que hay alguna otra complicación. En el consultorio nosotros decidimos la dosificación que requiere el paciente. Cuando son niños pequeños, generalmente es la enfermera de nuestro hospital de pediatría la que inicia el tratamiento con factor y que se le va a ir enseñando a los padres para que en su casa le apliquen, porque esto es endovenoso. Cuando el pequeño ya tiene entre 8 a 9 años, nosotros, viene la familia con el niño y le enseñamos a que se aplique su factor. El paciente viene con una receta que previamente ya el médico le ha diagnosticado las cantidades que va a llevar, ¿no? Farmacia le proporciona el Tecnopor y acondiciona de acuerdo a la temperatura, porque tiene que estar de 2 a 8 grados, capacita al paciente, le capacita, le dice que cuando llegue a su casa inmediatamente lo coloque en la refrigeradora de 2 a 8 grados centígrados para que pueda después ya aplicárselo. ¿Tiene un tiempo de duración? ¿Caduca el producto? Todos los productos tienen su fecha de caducación, su registro sanitario. Doctora, ¿con qué servicios y especialistas cuenta el Hospital 2 de Mayo enfocados en los pacientes con hemofilia? Bueno, aparte del servicio de hematología, que tenemos 4 médicos hematólogos para el diagnóstico y tratamiento, tenemos en la unidad de diagnóstico que se encuentra en el laboratorio para el estudio de la coagulación y el dosaje factor 8 y 9. Tenemos ya para coadyuvante del tratamiento la rehabilitación para fortalecer el tejido musculoesquelético, tenemos odontología y tenemos también psicología para apoyo a los pacientes. ¿Cuántas sedes, además del 2 de Mayo, están especializados o ya tienen conocimiento del tratamiento de pacientes con hemofilia? Bueno, actualmente hemos ya descentralizado hace varios años el tratamiento. Tenemos en total 11 centros a nivel regional, 2 que están en Lima, que corresponden al Hospital 2 de Mayo y al Instituto Nacional del Niño de Breña. Estos centros de tratamiento, al ser capacitados los profesionales, brindan la mejor atención multidisciplinaria al paciente, aparte de la importancia de que todos estos centros cuentan con tratamiento del concentrado de factor. Y de esta manera la idea es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, estudio, regresamos con ustedes. Yo seguiré dándome un par de vueltas por el Hospital 2 de Mayo, que tiene un área especializada para la enfermedad de hemofilia. Bien, hasta pronto, yo me quedo con la doctora. Muy bien, gracias, Aura. Esa doctora que veíamos me suena, ¿no? Es una cara conocida, creo. Ya demasiado. Doctora, por favor. Mucho protagonismo ya. Demasiado, sí. Muy bien, doctora, nos ha explicado muy bien en qué consiste el tratamiento. Perfecto. Vamos a ver qué más, qué otros servicios también brindan ustedes en el Hospital 2 de Mayo, ahora que tenemos aquí, ¿no?, a 2 representantes. Nos vemos ahí, es un centro de referencia nacional de tratamiento de hemofilia del Ministerio de Salud. Atiende, atención, a pacientes de todo el país. Tiene además una estrecha colaboración con otras especialidades. Nos vemos ahí la dirección, Parque Historia de la Medicina Peruana, en el Cercado de Lima. Pueden llamar al teléfono 328-0028 y marquen el anexo 280. Muy bien, señores. Pausa en Junta Médica. Regresamos con lo último. Muy bien, doctores. Ahora, hay algunos alimentos con los que los hemofílicos tienen que tener un poquito de cuidado. No es que no los puedan comer, sino que tienen que tener cuidado con ellos. O sea, el alimento en sí no te va a causar problema. Pero obviamente la manera de ingerirlo, por ejemplo, como estábamos conversando, un pedazo de hueso que tal vez alguien lo quiere cascar puede ocasionar una lesión, una herida, y es empezar a sangrar. Sobre todo estos de pollo que son astillosos. Exacto, ¿no? exacto. El pescado, por ejemplo, las espinas.
podrían ser, ¿no? La galleta que... El doctor decía la galleta soda. En términos generales nosotros recomendamos dieta blanda, mazamorra, gelatinas, purés, cosas que no erosionen la mucosa, la sencilla. Pero también puede comer carne solo sacando la carne, ¿no? Separándola del hueso, en realidad. Pueden comer de todo, no hay ningún problema. Si guarda cuidado, todo no hay ningún tipo de dieta en especial, yo diría, pero ¿no? sí, ojo con usar estos mondadientes, los palillos, ¿no? Claro, que exacto. es una muy mala educación, ¿no? Pero que mucha gente lo hace, Sí. ¿no? Ojo con eso. Y hablando de los medicamentos, algunos medicamentos que deben evitar siempre. Los que sean antiagregantes plaquetarios, como viene a ser la aspirina, ciertos antiinflamatorios. Te iba a son decir los que Cristiano, por favor. sí. La aspirina. La aspirina. Es más, se usan mucho, lo usamos comúnmente, lo usamos para dolor de cabeza, para mil cosas. Claro. Pero obviamente es lo primero que un paciente hemofílico tiene que saber que Pero tiene que el tener ibuprofeno sí, porque es otro genérico que lo utilizamos para todo. cuidado. Tiene menor capacidad antiagregante, Es pero que también la tiene. Lo que pasa es que, como hemos dicho, que hay varias áreas que intervienen en la que es la formación del coágulo. Si ya está afectado la coagulación, tenemos que proteger el resto. Y entonces, si damos una aspirina, bloquea las plaquetas. Entonces, va a condicionar que el niño sangre más de la cuenta. Entonces, preferimos evitarlo. Los antiinflamatorios, claro, que algunos ya han ido modificándose también por generaciones, pero el ibuprofeno, el diclofenaco tienen todavía un efecto contra plaquetas. Entonces, hay que evitar en lo posible. A pesar de que el paciente sea hemofílico leve. Es de preferencia mejor que evitarlo. No consuma. Lo que pasa es que existen alternativas al ibuprofeno para el control de la fiebre y el dolor. Puede ser paracetamol. ¿No? O sea no produce eso sí efecto. lo pueden tomar con tranquilidad. Paracetamol, dejamos de lado el ibuprofeno, dejamos de lado la aspirina. Ya lo escucharon, ¿no? Vamos a cerrar el programa con unas conclusiones finales. A ver, el doctor, empieza usted. Bueno, esta enfermedad, como hemos señalado, se diagnostica fundamentalmente... Mire, es fácil diagnosticar hemofilia cuando el papá te dice, mi hijo es hemofílico. El tema está resuelto desde el punto de vista diagnóstico. El problema es cuando ni la familia sabe que el bebé tiene hemofilia. La hemofilia, siendo una enfermedad genética actualmente, depende de las series, entre 30 y 60% son de mutación espontánea. O sea, no hay un antecedente familiar de hemofilia. Entonces es difícil sospechar. Entonces yo insisto en el tema. Cada vez que observen un evento en el que no hay relación entre la injuria, el daño, y lo que estoy observando como sangrado, pensemos en hemofilia. Pensemos en hemofilia. Muy bien, perfecto. Yasmín. Que se piense sobre todo, tanto los pacientes como el entorno, en los riesgos asociados de acuerdo a cada etapa de vida. Cuáles son los riesgos que podría presentar un niño o un adolescente. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de la parte educativa, que están a veces propensos a peleas, discusiones, que eviten a toda costa ese riesgo. En la etapa de la adultez, incluso la orientación vocacional, ¿no? El tipo de profesión que ellos pueden elegir. De repente ellos están entusiasmados con ser un profesional del deporte, difícilmente vaya a pasar. Entonces también trabajar en relación a eso, a la expectativa propia que ellos puedan tener en relación a en qué van a trabajar el resto de su vida y en la edad adulta, las caídas, ¿no? Pensar en cada etapa y el riesgo que puede estar asociado a la hemofilia y siempre tratar de trabajarla desde el enfoque multidisciplinario, ¿no? Tanto la parte emocional, afectiva, porque estas limitaciones, estas frustraciones constantes en comparación a cualquier persona promedio que puede ejecutar cualquier actividad sin ningún riesgo, sí hay una fuerte cuota de frustración que ellos pueden llegar a sentir y resentimiento quizás a veces en el fondo, ¿no? Así que enfocarnos en un trabajo multidisciplinario. ¿No? Así que también es importante que los pacientes con hemofilia, así como tienen un tratamiento, visitan a su médico regularmente, también tengan un contacto con el psicólogo. Exactamente, la parte psicosocial, ¿no? Muy bien. Doctora Loaiza. Bueno, decirles que, como comentaban, en primer lugar el diagnóstico. Es importante la televisión, porque va a muchos sitios. Nosotros tenemos solo el 30% de hemofílicos identificados en el país. Entonces, que escuchen ahora va a servir para que los padres estén alerta a cualquier síntoma o signo que hemos visto y que acudan a sus centros de diagnóstico, de su hospital, y si su hospital no es capaz ya nos derivarán a los niños al Perú, a Lima. Pero también es importante decirles que la hemofilia
es una enfermedad que ya no es pues lo que hablábamos hace 20, 30 años, que pueden llevar una vida completamente normal. Normal, si es que comenzamos a trabajar, como bien dice la doctora, con todo el equipo multidisciplinario y que hay médicos especialistas en el país de primer nivel para tratar esta deficiencia y que la vamos a tener, nosotros conocemos de niños, desde niños lo hemos tenido y ahora tenemos ingenieros, biólogos, ¿no? Biólogos como Javier, ¿no? el joven, líderes que ellos desarrollan y en esa parte es la familia y los equipos multidisciplinarios. Eso es importante que les quede claro, ¿no? O sea, hay que trabajar con todas las patas de la mesa porque si no, vamos mal. Por último, Pepe. Enfocarnos que siempre una buena historia clínica, un buen diagnóstico diferencial. La idea hoy en día no es tanto que el paciente sobreviva la mayor cantidad de años, sino darle la mejor calidad de vida. Entonces en eso se debe enfocar todo el tratamiento en sí. Perfecto. Como ya saben aquí en Junta Médica, ¿no? Hay algunos mitos, ¿no? que nos gusta contarles. Vamos a ver el mito número 1. A ver si lo vemos aquí. Ahí está. Las personas con hemofilia solo sufren sangrados externos. Falso, ¿no? Ya los doctores nos han explicado que también están las hemorragias internas, hemorragias además en las articulaciones. Y vamos a ver el siguiente mito. Las personas con hemofilia tienen una corta esperanza de vida. Falsísimo también. Antiguamente sí, como decía el doctor, ¿no? La esperanza de vida era los 11 años. Hoy en día la esperanza de vida no es como una persona normal, ya le hemos venido repitiendo. Todo partido de los factores recombinantes. Los factores. Bueno, muy bien. Como el señor que llamó me ha llamado doctora, yo me voy a despedir aquí con la Junta Médica, ¿no? Ya voy a despedirme aquí, al costado de los doctores también. Gracias YouTube y Motivos. No se olviden que a continuación viene A lo Grande y va a estar la voleibolista Ana Cecilia Carrillo, así que no se lo pueden perder. Se quedan con Jaime Lertora y A lo Grande. Hasta mañana, chao.